En esta hora les saludo en el amor de Dios a cada uno de ustedes quienes se conectan en este rato. Dios los bendiga grandemente todas las áreas de sus vidas. En esta tarde quiero compartirte este tema sobre la actitud. Es muy importante que cada uno de nosotros reconozcamos ¿cuál es nuestra actitud frente a las circunstancias en esta vida? Saludamos a las personas quienes ya se conectan en esta hora. El quien les habla en esta tarde, pues soy Silvia Flores. Les saludo en el amor de Dios. En esta tarde nuestro tema para aprender un poco es sobre la actitud. ¿Cuán importante es nuestra actitud en el diario vivir? ¿En algún momento de tu vida te has puesto a pensar cuál es la actitud que tienes frente a las circunstancias? Muchas veces nuestras actitudes pueden ser actitud positiva como también actitud negativa, pero las actitudes positivas son mejor porque te va bien en la vida. A veces nuestras acciones, cuando son unas actitudes negativas, pues todo nos va a irnos mal en esta vida. Mientras nosotros estemos en vida, siempre va a haber circunstancias, dificultades que tal vez se puede presentar en nuestras vidas. Lo importante es nuestra actitud, cómo nosotros reaccionamos frente a las circunstancias, frente a las adversidades de esta vida. La vida es para los valientes y tú que me estás viendo en esta tarde eres una de las personas muy valientes. Es por eso que continúas en esta vida porque todavía también Dios tiene un propósito grande con tu vida y con mi vida. Es muy importante nuestra actitud. ¿Cuál es la actitud que actúas o cómo actúas frente a las circunstancias que se nos pueda presentar en la vida? Muchas veces nuestras actitudes son negativas. Es mejor las actitudes positivas porque las actitudes negativas a nada bueno te van a conducirte. En esta vida siempre se va a presentar problemas, circunstancias. Lo importante es cómo reaccionas, cuál es tu actitud frente a esa dificultad, frente a esa circunstancia. Nuestras actitudes están siempre frente a las circunstancias donde o cuando nos podamos encontrarnos en esta vida. Es muy importante cuidar nuestras actitudes. Estas actitudes son buenas, son positivas, o como también las actitudes pueden ser negativas, pero mejor es tener una buena actitud. Tal vez te preguntes o digas cómo tener una actitud buena en medio de mi circunstancia, en medio de mi dificultad. Todos vamos a pasar en esta vida circunstancias, ya sean circunstancias buenas como también circunstancias malas. Lo que importa es nuestras acciones, nuestras actitudes, cómo reaccionamos frente a esa circunstancia, cómo estamos frente a esa circunstancia que se nos puede presentar en nuestras vidas. Nuestra actitud es muy importante. ¿Cuál es la actitud
frente a las circunstancias que tienes en la vida. Cuida tu actitud, cuida cómo actúas frente a la vida, porque en la vida, sin darnos cuenta, muchas veces a diario en la vida sembramos. A diario, cuida bien qué es lo que vas sembrando a diario. Siembras amor, paz, tranquilidad. ¿Qué es lo que estás sembrando día a día? Porque dice, no te canses de hacer el bien, no te canses de sembrar el bien, porque a su tiempo cosecharás. Es mejor hacer el bien. Vence todo lo malo que puedas pensar o que quieres hacer. Vence todo lo malo con una acción buena, porque a veces a las personas se nos hace más fácil las actitudes negativas que las actitudes positivas, pero mejor es vencer todo lo malo con una buena actitud. Nuestras actitudes son muy importantes. ¿Cómo reaccionas a las cosas que te pasan, a las cosas que te suceden? ¿Cuál es tu reacción frente a esa circunstancia? ¿Son reacciones buenas? ¿Son actitudes buenas o son actitudes malas? Solamente tú lo sabes cómo actúas frente a esa circunstancia. Porque en la vida, mientras estamos vivos, siempre se van a presentarse las circunstancias. Esta circunstancia puede ser buena como también puede ser mala. Lo que importa es tu acción, cómo reaccionas frente a esa circunstancia. ¿Cuál es tu reacción frente a esa circunstancia? Eso es lo que importa, nuestras actitudes. ¿Cuál es tu actitud frente a esa circunstancia? Como vuelvo a decir, siempre en esta vida vamos a atravesar momentos felices como también momentos poco difíciles o momentos muy difíciles, pero está en tus actitudes. Si pasas por un momento muy difícil, es tu actitud, cómo actúas frente a esa circunstancia. En un momento muy difícil de tu vida, ¿qué te queda? ¿Cuál es el camino que tomas? ¿Te queda seguir adelante o seguir quejándote? Son dos opciones. Son dos acciones que usted puede tomar como persona. Pero yo creo que lo mejor es seguir adelante, seguir para adelante con la mirada hacia tus metas, con la mirada hacia tus sueños. Yo creo que todas las personas tienen metas mientras están en vida en esta tierra, ¿no? Por eso es muy importante cuidar nuestras acciones, nuestras actitudes que tenemos. Las actitudes negativas o las actitudes malas simplemente te detiene, nos paraliza, nos desanima. Que no haya, es mejor cuidar nuestra mente de las actitudes, de las acciones. A veces una persona sin querer puede actuar. Por eso es mejor primero pensar, meditar si está bien esta acción que voy a realizar o esta actitud que he tomado frente a esa circunstancia. ¿Estará bien? Preguntarse cada uno de nosotros cómo estamos y cuál es nuestra actitud. Nuestras actitudes son muy importantes. ¿Cuál es tu actitud frente a las circunstancias? ¿Qué opinas tú de las actitudes negativas? ¿Estará bien esa acción negativa? Esa acción negativa que simplemente te detiene. Nuestras actitudes son los que nos detiene, nos paraliza. Mientras Dios te regala vida,
Ve tras tus sueños. Tus sueños, tus metas pueden ser físicas como también espirituales, que solamente Dios conoce lo profundo de tu corazón, tus anhelos, tus sueños, tus metas, que como persona quieres lograr. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu meta que tú quisieras lograr? Solamente lo conoce Dios y tú lo sabes. Por eso debemos tener buenas actitudes, nuestras acciones. Dios nos dice también en su palabra, por sus frutos os conoceré. ¿Cuál es tu fruto? ¿Estás dando fruto? El árbol bueno, dice, da buen fruto, pero el árbol malo da mal fruto. El árbol, ¿quién es? Somos cada uno de nosotros. Preguntémonos, ¿estamos dando buenos frutos? ¿Nuestras acciones son buenas o son malas? ¿Cómo estaremos frente a los ojos de Dios? Es muy importante tus acciones, porque éstas definirán los frutos que hay en ti. Por eso nos dice Dios en su palabra, por sus frutos os conoceréis. Por nuestros frutos vamos a hacernos conocer. Por nuestros frutos vamos a seguir adelante. No te desanimes, no te canses en ninguna área de tu vida. Si tal vez atraviesas momentos, circunstancias poco difíciles, pues Dios lo está permitiendo que pases para mostrarte nuevas oportunidades, nuevas bendiciones. Es muy importante tu actitud. ¿Cuál es tu actitud frente a las circunstancias? ¿Cuál es tu actitud frente a los problemas que se te puedan presentar en la vida? ¿Son buenas tus acciones? Pregúntate, ¿son buenas o son malas? ¿Estás sembrando a diario amor, paz, tranquilidad o desunión, desamor? No lo sé. ¿Quién sabe? Eres tú misma y Dios te conoce. Entonces, en esta tarde, la palabra nos dice que nuestras actitudes son muy importantes en la vida. Las acciones que como persona realizamos a diario son muy importantes. Simplemente tus actitudes te definen de la persona que eres, de la persona que te vas convirtiendo. Cuida tus actitudes. ¿Cuáles son tus actitudes? Tus actitudes que te ayuda a crecer como persona a diario o te está destruyendo como persona a diario. ¿Cuál es la actitud que tienes? Tú sabes, tú conoces cuál es tu actitud, pero es mejor tener una actitud buena, una actitud positiva a pesar de las circunstancias. No te desanimes, sigue adelante, ve tras tus sueños. Muchas bendiciones te deseo, que Dios te bendiga tu salida como también tu entrada en todos los días de tu vida. En verdad, cuidemos nuestras actitudes, nuestras acciones, que muchas veces como persona, lo abandonamos, nos descuidamos, pero no debe ser así. Mejor es cuidar, mejor es saber, ¿no? Saber cómo reaccionar frente a las circunstancias. ¿Cuál es tu reacción frente a las circunstancias? ¿Tienes acciones buenas o malas? Medítalo, esto queda como tarea. ¿Tus acciones son buenas o son malas? Bendiciones.